quiero narrarte también una historia que está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Acerca de un profeta de Elías. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 15. En Primera de Reyes, dice así la escritura: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios le dio orden a una mujer viuda que sustentara a Elías. Esto era algo inaudito, porque una mujer viuda no tenía recursos, no tenía dinero, no tenía medios para sustentar, y menos en medio de una situación crítica que se estaba viviendo, como era una sequía que ya llevaba años y no había alimento en la tierra. Entonces dice el versículo 10: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un vaso de agua para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Dice, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La situación era muy crítica para esta mujer, y no solamente para la mujer, sino para todo el país. No había recursos, no había dinero. Es más, recogió solamente 2 leños, porque la gente recogía los leños para cocer lo que fuera posible. ¿Sí? Israel llegó a un punto en otras ocasiones en que se tuvo que comer a sus propios hijos por hambre. Así era la necesidad que había en este país. Elías, dice el versículo 13, le dijo: no tengas temor. Haz como ha dicho, como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, muchos días. Aquí hay unos puntos claves con respecto de la fe. Primeramente dice que había una gran necesidad en Israel, había una sequía tremenda. Entonces esta señora, esta viuda, oyó a Dios, y después vino el profeta Elías y le pidió un vaso de agua. Dijo, bueno, pues un vaso de agua como quiera, voy a ver dónde lo consigo, pero, y después dice, hazme una torta, pero házmela primero a mí, le dijo el profeta. Y esto pareciera algo injusto. ¿Cómo es posible que una viuda que tenía un niño y que era todo lo que tenían para comer, y llega un hombre desconocido, un profeta, y le dice, está bien, pero primero hazme a mí? Porque él venía representando a Dios. Él era un representante de Dios, el profeta Elías. Entonces él pidió primeramente para él, y la viuda fue obediente. Y le dice el profeta, no tengas temor, dice en el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Dice, no tengas temor. Hoy quiero decirte que estamos comenzando un año 2021, 2021,
Y cuando nosotros tenemos los buenos deseos en nuestro corazón, lo primero que decimos es, feliz año nuevo, feliz año nuevo. Y ese es el deseo de nuestro corazón, que pasemos un feliz año nuevo. Y la gente piensa o pensamos en automático que un año feliz es un año sin problemas, es un año que pues, la vamos a pasar muy bien, con vacaciones, sin enfermedades, sin problemas de ninguna especie. Pero te tengo noticias. Jesucristo dijo que estamos en los postreros tiempos. Y estos postreros tiempos vienen cargados, vienen con una fuerte carga, tanto de violencia, de maldad, de situaciones críticas. Estamos eh, al borde de que pronto va a llegar el Señor Jesús. Jesús viene por su iglesia, Jesús viene por su pueblo. Y en este tiempo se está definiendo la iglesia. La iglesia se está definiendo entre aquellos que dicen creer, pero solamente creen en Dios, y aquellos que le creen a Dios, que creen su palabra, que creen sus promesas, que confían plenamente en Él. Y yo te quiero preguntar este día, ¿en quién estás confiando? Porque mucha gente pone su confianza en alguna cosa, en algún objeto, en alguna persona, en alguna influencia que tenga en el gobierno, pero yo te digo que si tu confianza no está en Dios, estás en un momento de que puedes perecer, puedes tener una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque la fe de todos está siendo sacudida y va a seguir siendo sacudida. Eso es lo que yo te tengo que decir esta tarde. Pero también te tengo buenas noticias. ¿Por qué? Porque la iglesia se está definiendo en este momento, la iglesia remanente o la iglesia tibia. ¿A cuál quieres pertenecer? ¿La iglesia tibia? ¿Va a la iglesia solamente por costumbre? ¿Va por rutina? ¿Va y no sabe ni de qué se trató el sermón, de qué se trató el mensaje? Pues llega y se sienta y se va y no hace nada y su vida no cambia. La iglesia que solamente viene por rutina es una iglesia que no va a permanecer porque sus fundamentos no están en Cristo, no está cimentada en la roca. Pero cuando tú estás cimentado, cimentada en la roca que es Cristo Jesús, tú vas a ser una iglesia remanente, vas a ser una iglesia radical de convicciones firmes. Y eso es lo que Dios está buscando ahora, que tú tengas convicciones firmes, que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y como consecuencia vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tienes que amar primero a Dios, tienes que amarte a ti para que puedas amar a tu prójimo, porque hay gente que no se ama. Pero bueno, ese no es el punto. El asunto es este. Le dice el profeta Elías, no tengas temor, no temas. Y ese es el mensaje que Dios te está dando esta noche, que no tengas miedo, porque aunque vengan los vientos, aunque vengan las tormentas, aunque vengan las circunstancias difíciles, dice la Escritura, que si pasas por el agua, tú no te ahogarás, no te anegarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. El Señor estará contigo todos los días de tu vida. Él ha prometido, Él es fiel, pero necesita ver tu confianza, necesita saber que tú realmente estás confiando en Dios, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En estos tiempos, la moneda que no se devalúa es la moneda del cielo, que es la moneda de la fe. Esa moneda te la dio Dios y naciste con ese dinero. Ese es un dinero espiritual que no se devalúa, ese dinero no cambia, no pierde su valor. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes fe y la empiezas a usar, la estás incrementando, se está fortaleciendo. Entonces, cada día, conforme tú practicas la fe, se va haciendo un mayor peso de gloria. Amén. Entonces, el profeta Elías le dice, está bien, haz como dijiste, pero hazme primero a mí. O sea, primero al que estaba representando a Dios. Y como Dios ya le había hablado a la mujer, a la viuda de Sarepta, entonces ella hizo caso, ¿verdad? Porque dice el versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de tu tinaja
de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Vamos a parafrasearlo a los tiempos actuales, que si esta viuda estuviera viviendo en este tiempo, le diría hasta el día en que ya termine la pandemia, que ya terminen las cuarentenas, los botones rojos, hasta que ya termine toda esta situación crítica que estás pasando, ¿verdad? Hasta entonces. Ahora, yo te quiero decir algo, que si tú permaneces firme en la fe, Dios te va a llevar a otro nivel de fe. Tú vas a tener fe para mover las montañas de problemas que se han levantado en contra tuya, que te impiden llegar a la tierra prometida. Dios tiene una promesa para ti, es tu tierra prometida, pero esa tierra prometida hay montañas. Entonces Jesús dijo que si tú crees, le dirás a esa montaña, desarráigate y échate al mar. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas, que ejercites la fe, porque la salvación es por fe. Entonces tú tienes que poner en práctica tu fe. Hoy te invito a que practiques y que incrementes tu fe. Entonces dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él. O sea, ella fue una mujer obediente, obedeció a lo que le decía el siervo de Dios. Y ella y su casa muchos días, ¿sí? Después le vino otra prueba de fe, pero no es el asunto. Pero de todos modos salió adelante en esta prueba de fe cuando su hijo murió, ¿verdad? Y entonces el profeta Elías vino y resucitó a ese muchacho. Entonces lo que te quiero decir, que la primicia tiene un poder redentor, un poder de redención para tu vida, para tus finanzas. ¿Por qué razón tiene un poder de redención? Bueno, está sencillo, porque dice la Escritura en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 11, versículo 16, Romanos 11, 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Está hablando aquí de, primeramente, de las primicias, ¿sí? Que si son santas, cuando tú le entregas lo primero a Dios, estás santificando tu economía, estás santificando tu casa, estás dándole a Dios. Como en el caso de la viuda, ella solamente le estaba dando a un señor que tal vez andaba pues mal vestido, tal vez por la situación tan crítica que había. Él había estado viviendo en el arroyo de Querit, y dice la Escritura que iban los cuervos y le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Entonces, y tomaba agua del arroyo. Entonces, pues no andaba así como que bien vestido. De pronto llega un hombre así todo, pues yo no te puedo decir si andrajoso o no, yo no lo viví, pero lo que sí te puedo decir es que era un hombre que de pronto llega y le dice, bueno, está bien, pero dame primero de comer a mí. Y entonces, como Dios le había hablado a esa viuda, ella fue obediente, le dio, y entonces dice que fue redimida su economía, sus alimentos, su alacena. Entonces, como le dio la primicia a él, después dice que comió muchos días, cosa que otros le batallaban mucho. Entonces, en este tiempo, yo te animo a que tú te muevas en lo sobrenatural. ¿Por qué razón? Porque la iglesia remanente se mueve en lo sobrenatural. No podemos vivir en lo natural. En lo natural es fatigoso, es cansado, es terrible. ¿Por qué razón? Porque estamos nadando contra la corriente. En lo natural, ¿verdad? Vienen las circunstancias, vienen las adversidades, vienen los problemas, y uno tiene que estar nadando en contra de la corriente. Pero cuando tú te mueves en lo sobrenatural, entonces caminas sobre las aguas, y no importa si van en sentido contrario a tu dirección. Lo que te quiero decir es que entonces tú puedes avanzar más rápido. La primicia tiene un poder redentor para que se agilicen las cosas. Amén. Ahora, es importante que sepas esto. Algunas personas piensan que el diezmo y la primicia es lo mismo, ¿verdad? Porque dicen que es lo primero, ¿verdad?
que debe apartarse. Sin embargo, la Escritura es clara y hace una separación entre diezmos y primicias. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 6, dice: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. O sea, las primicias de tu economía. En este momento solamente los ganaderos están criando vacas, ovejas, ¿verdad? Pero por lo general lo que la gente trabaja, entonces está refiriéndose a las primicias de su economía, ¿sí? Entonces, cuando habla de los holocaustos, son los sacrificios que quemaban los sacrificios. Por ejemplo, llevaban un becerro o llevaban un corderito o un cabrito, ¿verdad? Y los sacrificaban, los degollaban en el altar, rociaban la sangre, ¿verdad? Y entonces quemaban al animal. ¿Para qué? Porque todo eso era un holocausto a Dios, ¿verdad? Eso era. O sea, ¿cuánto podía costar una ternera, por ejemplo, o un cabrito o un borreguito, y lo inmolaban, ¿verdad? Para Dios. Entonces está hablando de holocaustos, de sacrificios, porque estaban sacrificando a estos animalitos, ¿verdad? Y luego dice de vuestros diezmos, o sea, el diezmo es la 10ª parte de lo que, de lo que tú ganas. Dice, y la ofrenda elevada de vuestras manos. ¿Cuál es la ofrenda elevada de vuestras manos? Dice, la ofrenda elevada de vuestras manos. Había varios tipos de ofrenda, como la ofrenda mecida, cuando el sacerdote mecía en un recipiente el grano, ¿verdad? El grano lo mecía para ofrecérselo a Dios. Pero dice la ofrenda elevada de vuestras manos. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, yo te digo, levanta tus manos, adórale, porque con tus manos tú estás alabando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ahora, la primicia no solamente se refiere al dinero, se refiere a tu tiempo también. Por esta razón, ahora estamos en un ayuno de 21 días, ¿verdad? A través de los cuales Dios es glorificado. Y estamos a las 5 de la mañana conectándonos, orando, ¿verdad? Y pues estamos adorando a Dios. Esto es poderoso porque te trae una gracia, te trae un amor, te trae el favor de Dios a tu vida. Yo te invito a que tú busques de madrugada a Dios. La Escritura lo dice que de temprano, de madrugada te buscaré, ¿sí? Entonces, es importante que de madrugada busquemos a Dios, que le busquemos y que le adoremos y que le entreguemos los primeros momentos de nuestro día al Señor. Esa es parte de las primicias de tu tiempo, ¿verdad? Pero cuando le entregas las primicias de tu vida, entonces le estás entregando también en tu economía, ¿sí? Ahora, es importante con qué corazón lo hagas. Si tú lo haces por obligación, créeme que no va a tener mucho efecto. Si tú lo haces por amor, entonces tiene un poder tremendo, un poder sobrenatural, porque el amor con que tú lo hagas en tu corazón, ese amor se va a identificar con el amor de Dios y entonces esto te va a redimir, te va a levantar, te va a fortalecer. Hay un hermano que fue entrevistado en el programa de Lo Sobrenatural con el hermano Sid Roth, que hablaba del amor pegajoso de Dios, ¿sí? El amor pegajoso de Dios. Dice que una vez vio un ángel y que de pronto le puso la mano, ¿verdad? Y que lo que irradiaba a ese ángel era amor, y que cuando le quitó la mano, dice que había algo pegajoso que estaba y como si fuera un chicle, así, pero bueno, en bonito, ¿verdad? En bonito, así, algo hermoso, el amor pegajoso de Dios. Entonces, cuando tú le das a Dios lo primero, Dios te empieza a bendecir y a fortalecer y a favorecer con su amor divino y sobrenatural. Porque dice en Mateo
capítulo 6, versículo 21, y Lucas 12:34, dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Entonces, cuando tú lo haces con amor, de tu tesoro estás sacando, ¿verdad? Con amor para dárselo. Y Él está viendo. Lo que ve Dios son los corazones. Dios ve los corazones. Amén. Dios promete una bendición sobre quien trae los primeros frutos, o sea, las primicias al sacerdote. Las primicias, los diezmos y los votos, ¿verdad? Son para la iglesia, para el ministerio. ¿Qué es, ¿Qué es lo que tú puedes dar, por ejemplo, al pobre? Al pobre das las limosnas, das una ofrenda, ¿verdad? Pero las primicias, dice aquí en Ezequiel capítulo 44, versículo 30, dice, y las primicias de todos los primeros, dice, de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Dice que las primicias serán de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. Ezequiel capítulo 44, versículo 30. Dice que la primicia hace que repose la bendición en tu casa. Entonces, las primicias son para el templo. ¿Ven? Cuando alguien ama a una persona, la pone en primer lugar en todo, en sus gustos, en preferencias, atenciones y detalles. Cuando amamos a Dios, Él será nuestra prioridad, ¿sí? Aún por sobre los seres amados. Dar diezmos, primicias, votos u ofrendas es un acto de amor y no de obligación en la ley, ¿verdad? Como cuando hablábamos de los diezmos, el diezmo lo instituyó Dios antes de la ley, ¿sí? Abraham practicaba el diezmo y lo mismo hizo Isaac y Jacob, o sea, toda su descendencia, ¿sí? Y tiene un poder tan redentor en cuanto al diezmo, que dice la Escritura, ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que Leví es quien recibe los diezmos. Dice que todavía no había nacido, pero por cuanto Abraham su padre, ¿sí?, dio los diezmos, dice que Leví en los lomos de Abraham estaba pagando también los diezmos. ¿Ven? Ahora, las primicias, las primicias tienen un poder redentor, como te digo. Hay un testimonio bíblico. Dice, la multiplicación de los panes en el Antiguo Testamento se llevó a cabo a través de la obediencia de un hombre que trajo sus primicias y del profeta Eliseo, que supo oír la voz de Dios. Este hombre ni siquiera aparece su nombre en la Biblia. Dice la Escritura, ¿verdad? Segunda de Reyes capítulo 4, versículos del 42 al 44. Vino entonces un hombre, no dice quién era, nomás un hombre, de Baal Salisa, era un lugar, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, trajo panes de primicias, eso era su primer fruto, eran panes, entonces eso lo llevó, de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él le volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. O sea, antes de que naciera Jesús, hubo un hombre que multiplicó los panes, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes 4, ¿verdad? Versículos del 42 al 44, ¿sí? Claro que en este caso no fueron 4,000 o 5,000, pero eran 100 hombres que necesitaban comer y nada más había 20 panes. Imagínate 20 virotes, ¿sí? Para 100 hombres. Y dijo Dios, dales, porque va a sobrar. Ese es el poder de la primicia, ¿sí?
Por eso es importante que seamos fieles con las primicias. Y ahora, en este mes, estamos dando las primicias. Y es importante que tú participes de esta bendición. Como pastor es mi obligación decirte la verdad, hablarte con la verdad y decirte, ¿para qué? Para que no venga esa tormenta sobre tu vida. Y si viene, tu casa va a estar firme, fortalecida en la roca y no va a perecer. Amén. Ahora, ah, dice en Romanos 8:23, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Dice la Escritura que Dios nos ha dado las primicias del Espíritu, ¿sí? O sea, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos las primicias del Espíritu. Y es importante que eh, sepamos que esto es algo glorioso para nuestras vidas, ¿verdad? Que tú tienes las primicias del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu te trae el poder de Dios para que hagas la obra de Dios, para que hagas unas cosas que tú no podrías hacer en lo natural. Ahí es cuando te empiezas a mover en lo sobrenatural. Amén. Ese es el poder redentor de las primicias. Y el poder redentor del diezmo, dice Malaquías capítulo 3, versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros, bendición hasta que sobreabunde, ¿verdad? Entonces, miren, mis amados hermanos que nos están viendo a través de internet, nada es tuyo, nada es mío. Cuando nos muramos, nada nos vamos a llevar. No nos podemos llevar, perdón, ni la mugre de las uñas, nada. ¿Sí? Nos vamos a ir como venimos, así tal cual. Entonces, Dios quiere que le honremos con diezmos, ofrendas, primicias, porque entonces estamos creyendo realmente que Dios es real, que Dios existe, porque o sea, estamos haciendo como una respuesta a su demanda de que, Señor, sí, yo creo en ti, creo en tu palabra, y aquí traigo esta ofrenda, aquí traigo esta primicia. Es importante que conozcas este principio, porque para estos tiempos que estamos viviendo, te digo, tú necesitas moverte en el poder sobrenatural de Dios. ¿Sí? Eh, Nosotros hemos practicado el principio de las primicias como pastores y gracias a Dios siempre, siempre, siempre ha sido Dios muy bueno con nosotros, siempre. No lo estoy diciendo ni de hace 3, 4, 5, 10 años, sino de mucho tiempo atrás, ¿sí? En cierta ocasión, bueno, esto es en cuanto al voto, no, eso, cuando hablemos del voto yo lo voy a decir. Pero lo que sí te quiero decir es que nada es nuestro. Hubo un tiempo en el que yo me hice cargo de un grupo de muchachos que tenían problemas de alcoholismo y de drogas, ¿verdad? Entonces yo, pues vivían conmigo y pues alguien me regaló un perfume muy bonito que me gustaba mucho y yo lo guardaba porque pues, decía, este nada más es para dominguear, ¿verdad? Para ir a la iglesia los domingos. Y, pero resulta que como estos muchachos vivían conmigo, pues entonces no faltaba que se bañaban todos los días y pues había alguien que se lo ponía. Y de pronto ya cuando me di cuenta ese perfume ya no había, ¿no? Ya se acabó. Y claro, pues yo pues, de pronto me sentí molesto porque yo dije, yo lo estoy guardando para momentos especiales y resulta que alguien ya aquí se lo acabó, ¿no? Y, y yo estaba molesto, la verdad, pero Dios me habló. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, ponlo a mi cuenta, por no decir que tú también te me debes. Dije, no, Señor, me alineo con tu palabra. Sí, tienes razón. Yo también, mi vida te pertenece. Nada es mío, nada es mío. Así que, pues, eso fue una gran enseñanza para mi vida. Nada es tuyo, nada. Y muchas veces hacemos
del dinero nuestro Dios. Es tan importante que lo hacemos nuestro Dios. Y el Dios del dinero se llama Mamón. Se llama. Entonces, debemos de tener mucho cuidado de no estar honrando a Mamón en lugar de honrar a Jehová de los ejércitos. En lugar de honrar a Dios, a Yahweh, a Yeshua, o como le quieras decir, Elohim, El Shaddai, Adonai, el Todopoderoso, el Eterno. Vamos, no te obligo a que lo digas de una manera, ¿verdad? Lo que único que te digo es que lo honres y que lo ames y que seas obediente con Él, porque nuestra labor como pastores es enseñarte la palabra, orar por ti, ayudarte a creer, que te realices, que conozcas el poder de la palabra de Dios. Y aquí te estoy hablando claves, te estoy dando pepitas de oro, que si tú las tomas y las obedeces, vas a incrementar el poder de Dios en tu vida. Y eso es de lo que yo quiero, que se levante, porque ese es el deseo de Dios, que se levante una iglesia poderosa. El diablo lo que quiere y lo que ha querido siempre es tener una iglesia pobre, enferma, toda ignorante. Eso es lo que ha querido el enemigo, pero este es el último tiempo. El Señor Jesús ya viene pronto y hoy te digo, hoy es tiempo de que te levantes, hoy es tiempo de que te levantes a clamarle a Dios a las 5 de la mañana o a las 4 o a las 3, a la hora que puedas, pero que te despiertes, porque la Escritura dice, despiértate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Amén. Entonces, hoy te invito a que seas obediente con tus diezmos. El Señor y con tus primicias. El Señor dio lo primero. ¿Cuál fue lo primero? Su primogénito. Su primogénito, Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy te invito a que si tú no has tenido una relación con Jesucristo, o si te alejaste, un día fuiste a una iglesia cristiana, recibiste a Cristo y después te volviste al mundo y te olvidaste de Él y pecaste y te enredaste en los asuntos del mundo y después has sentido pena o vergüenza y no has querido regresar. Este es el tiempo que regreses. Este es el tiempo que regreses. Este es el tiempo que le digas, Señor, perdóname. Y hoy te quiero guiar a una oración si tú nunca lo has recibido como tu único y suficiente Salvador. Hoy te digo, recibe a Cristo en tu corazón, humíllate delante de Él, arrepiéntete de tus pecados, porque el Señor Jesús pronto vendrá. Las señales están muy claras. Dice Jesús que Él vendría que sería como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé había mucha maldad, había mucha violencia. La gente no creía en Dios ya. Sí, estaba todo, los valores morales estaban por los suelos, como ahora lo está pasando. Entonces, hoy te invito a que tú vuelvas tu corazón a Dios y le digas, Señor, perdóname, hazme tu hijo, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero que ahí donde tú estás, ores y le digas en voz audible, dile esta oración, Señor Jesús, reconozco mis pecados, me arrepiento, perdóname, ayúdame a vivir en obediencia a tu palabra. Entra en mi vida, sé el dueño y Señor de mi corazón. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me aumentes la fe para vivir en obediencia a tu palabra. Gracias por perdonarme, gracias por limpiarme, gracias por sanarme. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te invito a que tú nos escribas, a que nos mandes un email, a que nos mandes un mensajito, ¿verdad? Por inbox. Mi correo es hugorangel050@hotmail.com. Te vamos a contestar. Padre, Dios Todopoderoso, sabemos que vivimos tiempos difíciles. Dice la Escritura que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, habrá hombres violentos, sin afecto natural, que habrá circunstancias difíciles.
Pero Señor, tu palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Permite, Señor, que nos movamos en tu presencia. Tu palabra dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Permítele a cada persona que esté escuchando este mensaje conocer que está sentado o sentada juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales, en lugares de gobierno. Señor, permite que tu iglesia gobierne en estos tiempos de dificultad, permite que se manifieste la gloria de Dios. Tu palabra dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y oramos en este momento para que cada persona que esté escuchando este mensaje sea bendecida poderosamente por el poder de la palabra de Dios. Hablo al espíritu de cada quien, al espíritu de cada persona y declaro sanidad, liberación, fortaleza, avivamiento, provisión, la provisión de Jehová, la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza. Padre, hoy declaro, Señor, que ningún arma forjada en contra de las personas que están escuchando este mensaje va a prosperar. Padre, tu palabra dice que habitamos al abrigo del Altísimo. Moramos bajo la sombra del Omnipotente. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Hoy declaro la sangre del Cordero de Dios cubriendo nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra no regresa vacía, cumple el propósito por el cual es enviada. En el nombre precioso de Jesucristo, amén.